Viajamos de regreso al año 2005, a la mañana del 21 de marzo, cuando un trabajador llamado A estaba realizando su tarea habitual de inspeccionar cajas de distribución a lo largo de la autopista que conecta las ciudades de Seongnam y Gwangju, en la provincia de Gyeonggi. Absorto en sus labores y concentrado en su inspección, se topó con algo espantoso. Dentro de una de las cajas yacía el cuerpo de una joven. La policía inició una investigación y pronto se reveló que la fallecida era una mujer de 27 años de apellido Choi, quien había sido reportada como desaparecida varios días antes. El reporte de desaparición había sido presentado por su madre el 17 de marzo. Choi era azafata y fue vista por última vez el 16 de marzo a la 1:30 am en el bullicioso distrito de Seoyeon-dong, en Bundang, ciudad de Seongnam. En ese momento, ella estaba subiendo a un taxi. Fue encontrada vistiendo la misma ropa, un cardigan negro y jeans. Sin embargo, había un detalle peculiar. Llevaba zapatos de tacón alto, y uno faltaba. La autopsia indicó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Se hallaron lesiones menores en muslos y rodillas, probablemente sufridas durante el secuestro. Sin embargo, no había señales de agresión sexual, ni pistas que pudieran conducir al responsable. La policía supuso que era un asesinato típico por robo. Esta teoría la apoyaron registros de un gran retiro de efectivo con la tarjeta de crédito de Choi ese día. A las 6:40 am, se retiraron 1.010.000 wones de un cajero automático cerca de la Universidad Xingu. Y esto fue solo el comienzo. Al día siguiente se retiraron 4.000 wones adicionales de un cajero automático en una estación de metro en Ansan. En total, durante los 5 días posteriores a la desaparición de la mujer, se retiraron 7.170.000 wones de su tarjeta en 4 transacciones. La policía centró de inmediato sus esfuerzos en identificar y localizar al usuario de la tarjeta. Como resultado, obtuvieron imágenes de vigilancia de uno de los cajeros automáticos en Ansan. Las imágenes captaron a un hombre con una gorra calada hasta los ojos, retirando dinero usando la tarjeta de Choi. Se estimó que medía aproximadamente 175 centímetros de altura. La policía lo declaró sospechoso de inmediato y, al mismo tiempo, comenzó a investigar entre exconvictos condenados por delitos similares, robos con homicidio. Mientras tanto, había otro aspecto crucial en la investigación de este caso. Poco antes de su desaparición, Choi tomó un taxi. La policía inició una búsqueda exhaustiva de este taxi, interrogando a posibles testigos en el camino. Durante la investigación, recibieron una pista de un taxista que afirmó haber dejado a una mujer que se parecía a Choi en la zona de Cheonjeon, en Bundang. Para verificar esta información, la policía examinó los registros de GPS de ese taxi. Sin embargo, resultó que el horario del viaje no coincidía con la hora estimada en que Choi había subido a un taxi. Lo que al principio parecía una pista crucial, volvió a llevar la investigación a un callejón sin salida. El complejo residencial donde vivía Choi era conocido por estar lleno de actividad, incluso de noche. Si realmente la hubiera dejado el taxi y luego hubiera sido secuestrada de camino a casa, probablemente habría habido numerosos testigos. Sin embargo, nadie se presentó afirmando haber visto algo inusual. En estas circunstancias, la teoría más plausible era que el último taxista que transportó a Choi podría ser un sospechoso. Se creía que tal vez nunca había salido del taxi. La policía entonces centró su atención en los taxistas que operaban en la zona de Bundang, dando prioridad a aquellos con antecedentes penales. Especialmente se enfocaron en quienes estaban trabajando el día de la desaparición de Choi. A través de un minucioso escrutinio de todos los posibles sospechosos, un taxista quedó bajo el foco de atención. Al revisar los datos del GPS, la policía comprobó que coincidían exactamente con la hora y el lugar de la desaparición de Choi. Este hombre era Min Byung-il, un hombre de 38 años con antecedentes penales que incluían robo. Con esta evidencia en mano, la policía lo identificó como principal sospechoso. Mientras tanto, Min Byung-il continuó trabajando transportando pasajeros como si nada hubiera pasado. Dado su pasado delictivo, la policía temía que pudiera cometer otro crimen, ya que mantenía una actitud calmada incluso después del presunto asesinato. Sin embargo, si Min Byung-il se daba cuenta de que estaba siendo vigilado, podría intentar huir. Era imprescindible proceder con cautela. La policía entonces ideó un plan detallado. Decidieron desplegar agentes encubiertos como pasajeros. El 28 de marzo a las 4:00 p.m., la policía localizó el taxi de Min Byung-il cerca de la estación Seoyeon. 2 detectives disfrazados de pasajeros se acomodaron en el coche. ¿Podría llevarnos a la comisaría más cercana?, preguntaron. Sin que Min Byung-il lo supiera, estaba llevando a 2 pasajeros directamente a una trampa. Cuando se acercaban a la comisaría, los agentes de policía rodearon el vehículo y lo arrestaron. La emoción de capturar al principal sospechoso duró poco. Min Byung-il permaneció en silencio, negándose a pronunciar una palabra. Había suficientes circunstancias sospechosas como para levantar sospechas. La última señal de GPS que coincidía con los movimientos del fallecido, Choi, provenía de este mismo taxi.
Era evidente que Choi efectivamente había subido a su coche. Sin embargo, no había pruebas directas de asesinato. No se había encontrado el arma homicida. ¿Podría haber sido un taxista inocente? Min Byung-il negó vehementemente cualquier delito, pero la prueba concluyente estaba más cerca de lo que pensaban. En el asiento del pasajero de su taxi yacía un zapato de tacón alto de la fallecida, Choi. No había forma de escapar de esto. Cuando se le presentó esta prueba a Min Byung-il, él, desesperado, confesó el hecho. Sorprendentemente, afirmó que ni siquiera se había dado cuenta de que el zapato de Choi se había quedado en su coche. De no haberse descubierto, quizá nunca habría hablado. El día del crimen, la víctima, Choi, subió al taxi en estado de ebriedad. En algún momento durante el trayecto, no pudo contenerse y vomitó dentro del vehículo. Un irritado Min Byung-il exclamó, «Maldita sea, qué mala suerte la mía», y se enfureció con Choi. Este incidente provocó una discusión entre ambos. Sin embargo, poco después, la señora Choi, algo mareada, se quedó dormida. Mientras tanto, Min Byung-il seguía enfurecido. Al ver a Choi dormida, fue invadido por el impulso de cometer un crimen. En lugar de dirigirse al destino que la mujer había mencionado, condujo el taxi hacia una zona desierta junto al río Tancheon. Al cabo de un tiempo, Choi despertó y encontró a Min Byung-il de pie sobre ella, amenazándola con quitarle la vida. En el proceso, le quitó la tarjeta y hasta le sacó el código PIN. Pero su crimen no terminó ahí. Choi había visto su rostro, y si lo denunciaba, él, como reincidente, enfrentaría un castigo más severo. Así que Min Byung-il finalmente la estranguló. Luego se deshizo del cuerpo de Choi ocultándolo en una esparcidora de arena al costado de una autopista. Como si nada, retiró efectivo con la tarjeta de Choi. Siguió trabajando como taxista, descaradamente. ¿Quieres saber en qué gastó el dinero robado? Gastó 7.170.000 won en apuestas de caballos y entretenimiento. Todo se esfumó. Min Byung-il entraba y salía de prisión. Nunca tuvo trabajo estable. A lo mucho, ganaba 1 millón de wones al mes conduciendo taxi, pero lo apostaba en carreras. Además, prácticamente no tenía ningún sentido de responsabilidad por sus crímenes. Para Min Byung-il, la joven que subió ebria a su taxi no era solo una pasajera, sino un objetivo para sus intenciones delictivas. Los expertos creen que su insaciable deseo de dinero fue el motivo detrás de su crimen. Parece que su constante sed interna de riqueza encajó perfectamente con las circunstancias de ese día. En realidad, Min Byung-il era un hombre que vivía sin un plan, tomando la vida como venía. Personas como él rara vez cometen delitos de manera premeditada porque viven bajo el lema «a ver qué pasa». Sin embargo, por otro lado, entran en la categoría de individuos sumamente peligrosos que pueden cometer delitos en cualquier momento si les surge el impulso. Ese día, probablemente su objetivo era el robo, pero la situación se agravó hasta convertirse en un asesinato, ¿no es así? Piénsalo, si no lo hubieran atrapado en ese momento, podría haber seguido conduciendo su taxi, listo para cometer nuevos crímenes en cualquier instante. Una situación realmente peligrosa. Aunque el crimen fue espontáneo, Min Byung-il ya tenía un largo historial delictivo y su impulsividad era bien conocida. Por lo tanto, era imprescindible aislarlo de la sociedad. En noviembre de 2005 fue condenado a cadena perpetua y actualmente está cumpliendo su condena en una de las cárceles del país. Pero la historia no termina ahí. El día en que se dictó su sentencia, Min Byung-il intentó escapar descaradamente. Esta audaz fuga tuvo lugar en la fiscalía de la ciudad de Suwon. Al concluir la sesión del tribunal, los guardias se acercaron a Min Byung-il para esposarlo y escoltarlo al vehículo de transporte. Justo cuando se acercaban a él, Min Byung-il golpeó inesperadamente a uno de los guardias en la cara, derribándolo al suelo. Sin perder un segundo salió corriendo y saltó una valla de aproximadamente 2 metros de altura que rodeaba la fiscalía. En ese momento estaba esposado, descalzo y vestido con ropa de prisión, pero eso no lo detuvo. Tras su fuga, desapareció en una zona residencial cercana. Allí, robó un pantalón deportivo azul y unas zapatillas blancas de un balcón, que se puso de inmediato. Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 6 de la tarde, encontró una lima en un parque y durante el transcurso de 4 horas logró cerrar sus esposas. Sin dudarlo, intentó contactar a un conocido, informándole de su fuga y de que necesitaba ropa y dinero. Afortunadamente, en lugar de ayudar al fugitivo, su conocido decidió denunciarlo a la policía. Como resultado, a las 3 de la madrugada, cuando Min Byung-il llegó al lugar de encuentro acordado, la policía ya lo estaba esperando. Así, su audaz fuga duró solo 11 horas. Cuando le preguntaron por qué decidió huir, Min Byung-il respondió que estaba aterrorizado ante la posibilidad de una cadena perpetua y por eso decidió escapar. Parece que no había pensado mucho en las consecuencias. Además, afirmó que había perdido las ganas de vivir, lo que lo impulsó a fugarse.
Sin embargo, en mi opinión, su salto desesperado sobre la valla de 2 metros muestra que tenía suficiente deseo de vivir. Uno de los detectives que investigaba el caso de Min Byung-il señaló su actitud descarada y falta de arrepentimiento. Mostró poco remordimiento por el asesinato e incluso intentó escapar. Parece un perfil criminal típico. En aquel fatídico día en que Min Byung-il cometió el asesinato, una azafata llamada Choi disfrutaba de un raro día libre con sus amigos. De regreso a casa, en lo que parecía un día común, perdió la vida trágicamente. Al menos aquí, nadie culpa a las víctimas, ¿verdad? El caso de hoy me recordó que en nuestra vida cotidiana podemos encontrarnos con un criminal en cualquier momento, y ese miedo se ha arraigado profundamente en mi corazón. Tras este incidente, la familia de la fallecida presentó una demanda contra la empresa de transporte que había contratado a Min Byung-il como taxista, y según se informa, la compañía pagó una indemnización de aproximadamente 300 millones de wons. Al menos alguien en esta historia fue responsabilizado. Han pasado más de 20 años desde la tragedia. Hoy en día, las leyes son más estrictas, y quienes tienen antecedentes penales no pueden obtener una licencia de taxi. Esto tiene sentido, considerando la cantidad de casos de taxis en los archivos de incidentes del viernes. Pero sorprende que hace solo 20 años las cosas eran diferentes, lo que muestra la falta de vigilancia entonces. Algunos creen que el sistema de restricciones laborales para excriminales sigue siendo imperfecto. Por ejemplo, las normas para repartidores y conductores, a quienes encontramos sin conocer sus rostros, siguen siendo muy permisivas. Estas personas nos brindan servicios esenciales y valiosos, por los cuales estamos agradecidos. Sin embargo, preocupa que alguien como Min Byung-il pueda aprovechar las brechas del sistema y convertirse en una amenaza.